Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Puelles, director de Soluciones Crediticias en el equipo de gestión patrimonial. Le damos la más cordial bienvenida en esta nueva sesión de webinars con expertos de Credit Corp Capital, la cual hemos preparado para nuestros clientes de Chile, Perú y Colombia. Como parte de nuestra oferta de valor, nuestro objetivo es mantenerlos siempre informados respecto a los hechos más relevantes en economía y finanzas, junto con el impacto en nuestras estrategias de inversión. En esta oportunidad contaremos con la participación de Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions en Credit Corp Capital Asset Management, quien analizará las oportunidades de inversión en las principales clases de activos globales, el efecto que tiene la coyuntura actual en el posicionamiento de los fondos de inversión, además de un análisis de las oportunidades de inversión para nuestros clientes en la región. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de Q&A en la parte inferior de sus pantallas, las cuales estaré realizando hacia el final de la exposición a Klaus para poder conversar al respecto. Asimismo, como ya saben, al final del webinar habrá una pequeña encuesta, la cual agradeceremos de manera especial puedan realizar a fin de poder seguir mejorando y poder identificar oportunidades para temas para los próximos webinars. Muchas gracias. Le doy pase a Klaus para que empiece la presentación. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Como todos los meses, como equipo de soluciones de portafolio, nos gusta compartir con ustedes nuestra presentación mensual. Nosotros realizamos un informe mensual que incluye todas las clases de activos, principalmente internacionales, y queríamos partir este webinar pasar a través de este webinar por la presentación y comentar las principales conclusiones. Mauricio, ¿me confirma si se puede ver la presentación en pantalla? Sí, perfecto. Está en la primera lámina. Genial. Este es nuestro reporte mensual de mercado de estrategia de abril. Está bastante fresquito, por decirlo así. Lo publicamos el viernes en la tarde. Y básicamente lo que incluye es un análisis macroeconómico de actualidad y todos los temas de alguna forma que influyen en inversiones, y después pasamos a ver un análisis más específico de renta fija y renta variable para llegar a la recomendación final de inversiones. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? La presentación que hice online hace un año, más o menos hace un año, fue la primera presentación que hicimos online de este webinar. Partí con esta lámina y básicamente aquí teníamos algo como un par de millones de personas contagiadas. De hecho, en ese momento los más catastrofistas, había una universidad en Australia que hablaba de que iban a haber 15 millones de casos. Y la verdad es que en la práctica se ha multiplicado por 10 los casos de los que tenían las proyecciones más duras en ese momento, en febrero. Y lo que estamos viendo hoy día es una pandemia que se mantiene fuerte. Y de hecho, si vemos acá abajo a la derecha, la cantidad de casos diarios se sigue en niveles de lo más alto que hemos tenido. Es cierto que probablemente la cantidad de casos reales que se daban en abril y mayo del año pasado eran bastante más altos que los que se ven hoy día, o sea, de los que se pueden ver como registro, porque no había mucho testeo. Hoy día el nivel de testeo es es cientos de veces lo que era durante marzo en el mundo. Entonces es normal que la cantidad de casos detectados sea muchísimo más alta, pero al mismo tiempo no podemos todavía decir que la pandemia está quedando atrás, sino que la pandemia la estamos viviendo, y estamos viviendo una parte bastante dura de la pandemia aún, a pesar de que ya las vacunas están empezando a distribuirse en diferentes regiones en el mundo, pero con mucha diferencia entre algunos países y otros. Estados Unidos, India y Brasil son los que lideran la cantidad de contagios. China, como foco inicial de la enfermedad, es sorprendente que no esté aquí. Y de hecho, si uno ve los casos activos hoy día, China tiene de la menor cantidad de casos acumulados, perdón,
del mundo y sobre todo del mundo por cantidad de habitantes. Y eso ha estado dando vuelta también de cómo las diferentes culturas han podido manejar el coronavirus de diferentes formas o cuán preparados estamos como gobiernos locales y al mismo tiempo como en el mundo, ¿cierto? Para poder hacer frente a algo como lo que estamos viendo. Lo más lamentable de esto, obviamente, son los casi ya 3 millones de fallecidos que hemos tenido a la fecha. Estados Unidos también, cuando estábamos en marzo del año pasado, se hablaba de que uno de los peores casos que se podía llegar a tener era 500.000 de personas fallecidas. Algunos hablaban un poco más, pero 500.000 de personas fallecidas era un caso malo, y en realidad lo que hemos tenido es la realización de la parte mala de las proyecciones de coronavirus que teníamos hace un año, justo cuando estábamos en el 12 de abril, más o menos fue la presentación el que hice, el primer webinar online regional que hicimos el año pasado. Hoy día, cuando uno analiza las vacunas y ve qué es lo que está dando vuelta en el mercado, hay percepciones que son positivas, que es lo que uno a primera vista tiene. O sea, estamos viviendo una pandemia súper compleja, entonces tener una vacuna naturalmente debería generar reacciones positivas. Estas son las primeras vacunas, las estamos recibiendo, muchas gracias. Entonces, uno debería esperar esto, pero en realidad desde el principio de la vacunación se sabía que hay un porcentaje de personas que tenía cierta reticencia a vacunarse. De hecho, los estudios, las encuestas en Europa apuntaban a entre un 30 y un 40% de las personas que no se vacunarían ni el primer año ni el segundo año, pensando en que es una vacuna nueva. Entonces, claro, acá saqué las palabras que están relacionadas a la vacuna de Moderna. Entonces, hay algunas palabras que son neutrales, pero también hay algunas palabras que son negativas. Y básicamente, este es un análisis de estadística, de datos, ¿cierto? Hecho sobre Twitter. Yo no lo hice, lo copié. Pero básicamente lo que nos muestra es que hay percepciones tanto positivas de la vacuna, neutrales como negativas. Y esta percepción negativa está siendo hoy día, yo creo, el principal riesgo de solucionar el problema del coronavirus. El problema del coronavirus hoy día, ya tenemos vacuna. Durante este año la capacidad de producir vacunas se va a ir incrementando, y en la medida que avance el año, sobre todo el segundo semestre, muchos países que no han alcanzado todavía a tener vacunación van a empezar su vacunación masiva. La pregunta es si las personas van a querer vacunarse. ¿Y por qué lo digo? Porque las noticias que han estado saliendo los últimos días, las últimas semanas, sobre los coágulos que producen las vacunas, los posibles fallecidos que producen las vacunas, ha estado minando la confianza de las personas con la vacuna. Y yo creo que eso es lo que más tenemos que cuidar hoy día. Estas vacunas, en todos los estudios que se han hecho hasta ahora, son seguras como son seguras cualquier vacuna. Las vacunas no son 100% seguras, son 99,9% seguras, y obviamente hay un cierto riesgo asociado a cualquier remedio, asociado a cualquier vacuna, pero es claro que hoy día a nivel global los beneficios superan con creces los posibles riesgos de la vacunación. Esto suena un poco pragmático, pero hoy día necesitamos que la gente se vacune, y esa es la principal riesgo de la reactivación económica, y es uno de los principales riesgos que yo estoy viendo hacia adelante para los mercados financieros. No es que tengamos vacunas disponibles, eso ya lo tenemos más, o sea, obviamente es importante. Las nuevas cepas de la enfermedad también son relevantes, algo que hablamos hace 2, 3 webinars, ¿cierto? En enero hablamos sobre las diferentes cepas, las cepas de Inglaterra, las cepas de Sudáfrica, las de Brasil, que obviamente son un poquito más riesgosas, más contagiosas que la cepa inicial, pero finalmente es
la vacuna, la única que puede acortar el periodo de pandemia de 5 años a 2 años, probablemente eso va a terminar siendo si tenemos vacunación. Pero, si la gente no está dispuesta a vacunarse, eso es un riesgo importante y era un riesgo antes y es un riesgo que ha venido creciendo por los efectos negativos de la vacuna, que a pesar de ser menores, o sea, tenemos 1 millón de vacunados y hay 7 personas con problemas. El gobierno dice, ok, vamos a parar un poco esto. Un gobernador en Estados Unidos dice, bueno, yo no quiero esta vacuna porque prefiero que mis ciudadanos tengan la mejor vacuna, no cualquiera de las vacunas. O sea, hoy día hay, no sé, 4 o 5 vacunas grandes disponibles. Yo no quiero de estas 4, quiero solo esta, que es la que más, que la mejor protege. Y en realidad todas esas idas y vueltas están golpeando de manera importante la confianza en la vacunación y resalto esto porque más adelante vamos a ver que los riesgos hacia adelante son asociados al coronavirus principalmente. Otra cosa que ha venido pasando es que durante el año, en la medida que la vacunación había aumentado en Estados Unidos, las tasas del tesoro en febrero y marzo subieron de manera muy rápida. Como pueden ver acá, las tasas del tesoro llegaron a un mínimo cercano al 0,50 en agosto del año pasado, después subieron rápidamente, se mantuvieron constantes, pero desde noviembre, desde las elecciones de Biden, ¿cierto? Pero sobre todo, desde que la vacuna empezó a ser repartida de manera más masiva en Estados Unidos, las tasas del tesoro, que es la tasa a la que el gobierno de Estados Unidos se endeuda, ¿cierto? Empezó a subir. Esta es la tasa como base de casi todo el resto de las tasas del mundo. Entonces, lo que pasa con esta tasa mueve la renta fija no solamente en Estados Unidos, sino que también la mueve en Colombia, la mueve en Chile, la mueve en Perú. Y hemos visto cómo las tasas en nuestros países también han venido subiendo de la mano de una subida de la tasa del bono del tesoro. Em, Nosotros teníamos como 1,70, 1,80 como el nivel alto al que iba a llegar la tasa del bono del tesoro a 10 años. Hay algunos cálculos técnicos que se pueden hacer, pero ya llegando a ese nivel hemos visto cómo algunas de estas noticias negativas en torno a la vacuna y al mismo tiempo algunos niveles técnicos que ya no parecen ser tan, tan atractivos, estar corto las tasas a 10 años, han hecho que las tasas vuelvan a caer. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que estamos ya concluyendo un mes con tasas relativamente estables. Cuando las tasas se vuelven estables, yo puedo darle precio, puedo definir un poco mejor qué es lo que hacer con mis inversiones. Cuando tengo una subida de tasas desde 1 hasta 1,70 en un mes y medio, eso desajusta todas mis expectativas. Nosotros esperábamos que esto pasara en realidad, pero como el mercado se desajusta un poco todas las expectativas y de alguna forma cuánto vale una acción en Estados Unidos o en diferentes países, cuánto vale una acción tecnológica que ha venido subiendo su precio de manera muy rápida, como Tesla o Amazon, se vuelve dudoso, porque la tasa de descuento que es en base a esto cambia de manera muy rápida. Cuando este se estabiliza, el mercado dice, ok, hoy día vuelvo a pensar de nuevo en el largo plazo, y lo que vemos es que en la medida que se estabilizó a mitad de marzo y hacia adelante las tasas de interés en Estados Unidos, lo que venimos viendo es que el S&P, como un ejemplo, ha vuelto a retomar su senda alcista. Desde mitad de febrero hasta mitad de marzo, incluso a finales de marzo, vimos como el S&P, la bolsa, no hizo nada, se quedó bastante quieta. De hecho, en algún momento de marzo, llegamos a un nivel muy similar al de comienzo de año. O sea, después de haber estado 5 o 6% de rentabilidad positiva, volvimos a cero y hoy día estamos alcanzando nuevamente máximos históricos que se rompen hoy día, que ya la bolsa en este momento está en 4.161. Estoy viendo acá la pantalla al otro lado, así que ya estamos rompiendo de nuevo este máximo y estamos
en todas las bolsas internacionales teniendo un súper buen día, porque las tasas de interés se están estabilizando en una economía que recupera. Pero mantenemos esta dualidad. ¿Cuál es la dualidad grande que tenemos hoy día? Una economía que, si bien va recuperando, todavía sigue bien golpeada, y una vacunación que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en algunos países está funcionando bien. En Chile, de hecho, también la vacunación está avanzando rápido, pero la mayor parte del mundo sigue bastante golpeada desde el punto de vista económico, y las bolsas suben y suben. Cuando uno hace un análisis completo de las rentabilidades de las diferentes clases de activos, acá, este gráfico que estábamos viendo acá corresponde a acciones en Estados Unidos, ¿cierto? Que es esta línea de aquí. Pero como podemos ver, toda la renta variable internacional hasta el lunes, hasta el 9 de, perdón, el viernes, ya tenía una rentabilidad muy importante de 8% en el año. Nosotros apuntamos a una rentabilidad final del año de 2021. A comienzo de año me preguntaron cuánto es más o menos lo que creemos que va a rentar, y yo les dije entre 10 y 15%. Ya estamos en un nivel alto de ese rango, ¿ya? Estamos ya con 2/3 de la rentabilidad probablemente del año adentro, y si bien nosotros creemos que queda rentabilidad hacia adelante en Estados Unidos, lo que estamos empezando a hacer es decir, ok, ¿cuáles son las regiones que se han mantenido rezagadas y que podemos capturar rentabilidad en los próximos 12 meses, entendiendo que estos primeros 3 meses y 9 días han sido ya muy, muy buenos y ya han entregado gran parte de la rentabilidad que esperábamos para el año? Entonces, viendo esta columna, que es el year to date, que es el año a la fecha, podemos identificar regiones que han seguido golpeadas. Y la región más golpeada del año es claramente Latinoamérica. Latinoamérica ha seguido golpeada porque las cepas en Brasil se han dado más fuertes que en otros países, ¿cierto? Eso ha golpeado la política interna y ha golpeado la economía, pero la buena noticia es que Brasil está alcanzando algo que Europa todavía no alcanza, que es llegar un poco a la velocidad crucero de vacunación. La vacunación tiene un inicio, ¿cierto? Un mes, 2 meses, que es un poco más lenta, en donde todo el sistema de salud se pone a punto para poder vacunar a la gente, y después alcanza una velocidad crucero en donde ya mantiene un nivel de vacunación de varios millones de personas al mes, y eso permite estimar cuándo se va a alcanzar una inmunidad de rebaño. Hoy día Europa, por ejemplo, todavía con todas las idas y vueltas con la vacuna, con que la quieren comprar más barata, entonces no se aseguraron las dosis a tiempo. Hoy día que quieren asegurarse las dosis, están con problemas de cuál vacuna comprar, porque la política europea es más compleja que la política de la mayor parte de los países. Entonces se bloquea la vacuna en un país, entonces después todos los otros países bloquean la vacuna, después retomar las confianzas se vuelve más lento, como les contaba antes. Brasil, perdón, que es uno de los países que ha estado más golpeado por el coronavirus durante este año, por su cepa amazónica sobre todo, ya va a vacunar durante abril 30 millones de personas. Poniendo en un contexto, eso es vacunar más o menos a un sexto de la población en un solo mes. Ya a final de abril, Brasil va a haber alcanzado a vacunar un total de 45 millones de personas, y si mantiene una tasa de por lo menos 30 millones de personas, que es algo que no debería ser problema para los próximos meses, deberíamos ver en 2,5 meses más que ya la mitad de su población está vacunada, por lo menos con una primera dosis. Entonces, cuando empezamos a identificar países que han estado golpeados, vemos cómo Latinoamérica aparece hoy día como una de las regiones que está menos amada, le dicen los americanos, ¿cierto? Menos querida, menos deseada por los inversionistas durante el año, pero que está haciendo un turnaround, que está dando la vuelta a todo el problema de coronavirus, y esa vuelta del problema de coronavirus va a generar un segundo semestre de crecimiento extraordinario para Latinoamérica,
versus un Estados Unidos que ha tenido un primer trimestre y va a tener un primer semestre extraordinario, pero en donde el segundo semestre ya no va a ser tan extraordinario en términos de crecimiento. Es por eso que estamos buscando alternativas a Estados Unidos. El dólar, en particular, también se ha apreciado 2,5% en el año. Eh, la mayor parte de los analistas apuntaba a una depreciación del dólar durante el 2021. Nosotros ya hace 3 meses que estábamos esperando que el dólar se fortaleciera durante la primera parte del 2021, perdón, y después retomara su senda de depreciación que debería durar los próximos 3 años, en donde esperamos que este 2,5 se revierta y tengamos otro 3 o 4% adicional de depreciación, pero eso va a comenzar probablemente de mitad de año hacia adelante, donde Europa y países emergentes, sobre todo Latinoamérica, van a empezar a mostrar una aceleración económica más fuerte y eso va a permitir que el dólar se deprecie. Finalmente, lo que hay que entender es que por muchos dólares que haya circulando en la economía, el dólar tiene que apreciarse o depreciarse contra alguna otra moneda. Y lo que hemos visto es que el ciclo económico y la vacunación en Estados Unidos, que son los dos factores que hoy día están pesando más fuerte en la moneda, están más avanzados. Estados Unidos va en un ciclo económico más rápido gracias a estímulos fiscales muchísimo más potentes que los de Europa y va en una vacunación bastante más rápida que Europa. Entonces era natural que el dólar se apreciara contra el euro y el euro es el 70% de las otras monedas que no son el dólar finalmente. Así que tenemos un mundo reactivándose, un mercado que sigue generando rentabilidad. De hecho, la rentabilidad acumulada en los últimos 12 meses en renta variable es de un 52%. Obviamente aquí estamos tomando uno de los peores puntos de la pandemia del año pasado, pero si uno suma la rentabilidad del 2020 de un 16% y del 2021 de un 8%, tenemos rentabilidades muy, muy interesantes y es por eso que nosotros les hemos recomendado invertir en renta variable. Yo me acuerdo en el webinar que hicimos el año pasado, en esta misma fecha, yo les dije, si ustedes tienen por lo menos 2 años para esperar, en ese momento no sabíamos exactamente lo que iba a pasar con el coronavirus, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar con el mercado, pero nuestra recomendación fue, independiente de lo que pase en el corto plazo, si ustedes tienen 2 años para invertir, que es el plazo recomendado para invertir en renta variable, compren renta variable, porque en ese plazo sí vamos a recuperar. La recuperación de las bolsas terminó siendo muchísimo más rápida y de hecho ya llevamos desde ese momento un 55% de ganancia. Obviamente no en todas las regiones, en Estados Unidos 55, en renta variable general un 53. Entonces ahí donde uno tiene que decir, ok, ¿dónde encuentro valor? Y el valor hoy día principalmente lo estamos encontrando en Latinoamérica, que es la región que se ha quedado más retrasada. Si quieren, al final podemos hablar de temas políticos, de todas las cosas que uno se preocupa cuando habla de Latinoamérica, pero de nuevo, como el año pasado teníamos mucha incertidumbre y en ese momento de incertidumbre yo les dije, si tienen 2 años para invertir y poder estar tranquilos sin tocar la plata en esos 2 años, vamos a tener una buena rentabilidad. Eso se tradujo en un 52% de rentabilidad. Hoy día yo les digo, si tenemos 2 años para esperar a Latinoamérica, probablemente Latinoamérica va a entregar una rentabilidad muy por sobre el resto del mundo en los próximos 2 años. Entonces, obviamente, saber exactamente lo que va a pasar en los próximos 3 meses es muy difícil, pero los precios a los que estamos pudiendo entrar en estas clases de activos son mucho más atractivos que otros. Dentro de la renta fija, hemos tenido un escenario completamente diferente a lo que tuvimos el año pasado, pero muy en línea con lo que nosotros venimos anticipando los últimos 6 meses. El año pasado lo que tuvimos fue una rentabilidad increíble de la renta fija y yo les decía, tener bonos del tesoro, que son el activo de refugio, el activo más seguro, que rentaron el 2019 un 7% y el 2020 un 8%, es algo anormal. Aquí tuvimos un 15% de retorno en 2 años en el activo, entre comillas, más seguro del mundo. Entonces, de alguna forma, era muy difícil que esa rentabilidad se mantuviera o que al menos o que no tuviéramos pérdidas hacia adelante.
nosotros en un webinar hace 4 meses más o menos comentamos que la rentabilidad de los bonos del tesoro y del investment grade era segura, pero era segura negativa. O sea, yo les podía asegurar que la rentabilidad de los próximos 2 años de los bonos del tesoro y del investment grade iba a ser negativa. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Como les comentaba más arriba, hemos tenido un alza de tasas muy rápido que ha generado que los bonos del tesoro pierdan dinero. Hay que entender que cuando la tasa sube, se pierde dinero, eh, tanto en bonos del tesoro y en investment grade. Y es donde nosotros les dijimos, les recomendamos estar más en bonos emergentes y en bonos high yield, que eran las clases de activos que estábamos sobreponderando y que de hecho seguimos sobreponderando. La otra alternativa que yo les di en ese momento es decir, ok, a lo mejor no pongan todo el portafolio de renta fija en high yield o en emergentes, sino que pongan también una parte en money market o en caja, que renta cero, pero ese cero va a ser más que lo que íbamos a rentar en bonos del tesoro. Hoy día, dado que ya las tasas han venido subiendo y ya gran parte de la pérdida se ha dado, nosotros estamos recomendando comenzar a poner a trabajar esa caja que tenemos. O sea, si alguno de ustedes tiene caja en dólares o money market en dólares, le estamos sugiriendo tomar un tercio de eso e invertirlo ya en un portafolio diversificado de renta fija internacional, donde tengamos un poco de investment grade, un poco de high yield, un poco de bonos emergentes, porque la proyección de rentabilidad de los próximos 3 años, o sea, de los próximos 3 meses, 6 meses, para ese portafolio ya es mejor que rentar cero en un money market o en la caja. Hace 3 meses no estábamos seguros si la renta fija iba a rentar más o menos que cero en los siguientes 3 meses. Efectivamente rentó menos que cero. Lo más probable es que en los próximos 6 meses la renta fija ya comience a rentar por sobre cero, porque la tasa que están comprando hoy día es 70 puntos básicos más alta que la tasa que estaban comprando en diciembre o en noviembre del año pasado. Entonces eso ya genera una rentabilidad más interesante. Perdón que salte láminas, pero quería ejemplificarlo. Otra clase de activo que ha tenido una rentabilidad muy interesante es el oro, que ha rentado 8% negativo por las mismas razones que las tasas del tesoro. El mercado y las personas hoy día no están buscando tanta seguridad como la buscaron el 2019 y el 2020, sino que lo que están buscando es crecimiento y más rentabilidad, y el oro ya no entregaba eso y como activo refugio en un periodo de reactivación económica se queda más atrás. ¿Qué tipo de reactivación económica estamos esperando? Es esta. Esta es la reactivación económica que estamos esperando. Es una reactivación económica muy fuerte. De hecho, un crecimiento del 6,2% para el mundo. Estos son crecimientos reales. A esto hay que sumarle la inflación, ¿cierto? Crecer 6,2% en el año es un crecimiento muy, muy bueno. Obviamente no compensa toda la caída del 2020. El mundo normalmente, en un año normal, crece entre 3 y 4%. Supongamos que 3,5% es el crecimiento nominal, o sea, real, normal del mundo. Entonces, lo que tuvimos acá no fue solamente que pasamos de 3,5 a 0, sino que pasamos de 3,5 a menos 3,5. Entonces, terminamos el PIB del 2019 y el 2020, en vez de quedarse plano, volvimos al final del 2018 y después del 2021 tenemos que partir con la base del 2018, construir la del 2019, construir la del 2020. Entonces, al final del 2021 vamos a haber recuperado más o menos el PIB que habríamos tenido a final del 2020, pero todavía no recuperamos el 2021. En el neto, a final del 2022, todavía nos va a quedar un gap, un crecimiento que no logramos recuperar de un 3,6%. Y eso es relevante porque para poder cerrar el desempleo, eliminar el desempleo, necesitamos que este crecimiento que quedó pendiente se pueda realizar.
Y este crecimiento que quedó pendiente queda en diferentes partes del mundo de manera diferente. De hecho, hay dos regiones en donde casi no hay un pendiente. Estados Unidos, con todos sus estímulos fiscales y un crecimiento esperado para este año de un 6,9% y un 4,7%, queda a final del 2022 con un PIB que es 2,5% más alto que lo que se esperaba para final del 2022 sin pandemia. Eso quiere decir que Estados Unidos con la pandemia creció más que sin la pandemia. Obviamente esto no es gratis, esto es a costa de un endeudamiento de algo como un 30% del PIB adicional. O sea, ellos están 30% de su PIB más endeudados que sin pandemia, pero con un crecimiento bastante más rápido, y eso les ha permitido ser la región, la segunda región con la recuperación más rápida. El país que tiene una recuperación más rápido es claramente China, porque China logró contener la pandemia muchísimo antes. De hecho, el año pasado es el único país grande del mundo que no cae, creció un 2,1%, y para este año esperamos que crezca un 9,2% y el próximo año un 5,8%, y eso, esa mezcla lo deja igual que como si no hubiera habido coronavirus. O sea, para China también las medidas que han tomado los gobiernos le permiten tener un crecimiento al final del 2022 que lo deja neteado como si no hubiera habido pandemia. Si bien desacelera el 2020, acelera el 2021 y compensa ese crecimiento. Cuando analizamos Latinoamérica, estos números obviamente no son exactos, obviamente hay mucha incertidumbre todavía. eh, Estamos viendo recuperaciones también bastante marcadas, algunas mayores que otras, pero obviamente algunas mayores porque también la caída del 2020 fue mayor en algunos lugares. Perú lidera la recuperación por lejos, y de hecho estamos corrigiendo al alza un poco la expectativa para Perú hasta un 10,2%. Estas proyecciones están hechas previa a las elecciones. Eh, es un tema difícil de incorporar en cualquier proyección aún, porque todavía hay mucho que decir en torno a las elecciones en Perú. Pero la mala noticia es que la mayor parte de Latinoamérica todavía le queda mucho por recuperar. La buena noticia es que el mercado está incorporando en Estados Unidos un nivel de crecimiento completo, mientras que en Latinoamérica está castigando el crecimiento incluso más allá de lo que realmente va a ser, y no está creyendo a esta recuperación fuerte de Latinoamérica, y es una recuperación que la vamos a ver mucho más marcada durante el segundo semestre, donde al igual que lo que pasó el año pasado, esperamos que el coronavirus vaya cediendo en nuestros países. ¿Ya? Entonces, obviamente hay lugares que han sido favorecidos o que han manejado mejor la pandemia, y hay otros lugares que no, pero no necesariamente hoy día tenemos que invertir en los que lo han manejado mejor, porque eso ya es de conocimiento público. O sea, todos ya saben eso, y probablemente los precios a los cuales yo compre las acciones de una bolsa de un país donde las cosas ya están todo bien, no me generen mucho valor. Lo que nosotros estamos buscando son países que están ya más estables, pero que van a tener una aceleración durante el segundo semestre, y es ahí donde creemos que Europa y Latinoamérica pueden volver a ser las estrellas de la rentabilidad durante el segundo semestre del año, porque hemos tenido un crecimiento lento del primer trimestre en Europa. Las bolsas no han andado tan bien como podrían haber andado o como han dado Estados Unidos, ¿cierto? Pero ya Estados Unidos entregó la mayor parte de lo que tenía por entregar, mientras que Europa va a entregarlo todo completo durante el segundo semestre probablemente, y vamos a tener una rentabilidad, un crecimiento de PIB año contra año muy fuerte. Ese es el contexto general en el que estamos trabajando, en donde tenemos una recuperación económica mundial muy importante, en donde Estados Unidos y China están liderando la recuperación. China, de hecho, más avanzado que Estados Unidos, ya estabilizando su crecimiento. Estados Unidos alcanzando el pic del crecimiento durante el segundo trimestre probablemente, y la eurozona y Latinoamérica alcanzando, empezando a acelerar con un
tercer trimestre que creemos que va a ser muy bueno, liderado principalmente por un Brasil, que ya cuando estemos en julio, piénselo, abril vamos a tener 30 millones de vacunados, suponiendo que no se mejora la vacunación en Brasil, tenemos 30 millones en abril, 30 millones en mayo, 30 millones en junio, vamos a estar comenzando un segundo semestre con ya más de 100 millones de vacunados, porque ya llevamos, antes de abril hay 15 más, entonces lo más probable es que alcancemos, julio comience en Brasil con 105 millones de personas vacunadas, lo cual permitiría una reactivación económica más marcada, y dentro del mundo son las regiones que creemos que van a tener un despegue. En inversiones, si uno invierte en algo muy seguro, probablemente la rentabilidad va a ser baja. Hoy día lo que nosotros sugerimos es aprovechar las oportunidades que se están dando de regiones que han sido un poco más golpeadas o menos queridas por el mercado hasta ahora, y es ahí donde vamos a ir centrando nuestras posiciones. De hecho, hoy día nuestras posiciones de sobreponderación en términos de países están concentradas en Inglaterra y en Latinoamérica, porque creemos que son las regiones que en los próximos 3 meses van a entregar una mejor rentabilidad. El empleo, obviamente, es una variable relevante para ver cómo sigue la economía. En el corto plazo, dado todos los estímulos fiscales y todos los cheques que está entregando Biden, ¿cierto? La gente tiene una capacidad de gastar igual, pero para que el 2022 siga creciendo las utilidades de las compañías se necesita empleo. Y la buena noticia es que el empleo ha venido, el desempleo ha caído rápidamente. De hecho, ya a la fecha, los niveles de desempleo están por debajo del 10%, claramente, incluso por debajo del 7%, lo cual nos deja bastante más tranquilos que vamos a tener un crecimiento más sostenible hacia adelante, sobre todo en Estados Unidos. El otro tema relevante que está polemizando en el mercado es qué es lo que puede pasar con la inflación. ¿Por qué les digo esto? Porque toda la rentabilidad extrema que hemos tenido durante estos 12 meses, este 55% de retorno que hemos tenido, a pesar de que la economía no ha alcanzado a recuperarse todavía, las bolsas en el mundo están en máximos históricos nuevamente. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y la principal razón es porque no hemos tenido, no esperamos que tengamos una inflación importante, lo cual va a mantener el dinero fácil en el mundo, va a mantener muchos dólares circulando, lo cual ha generado una inflación de activos que no se ha traducido aún a una inflación de real. Eso hasta ahora. Lo que vamos a ver durante el 2021 es una inflación medida por el IPC que estamos viendo acá en Estados Unidos, que va a alcanzar probablemente el 2,5%. Nuestra proyección y también la de muchos en el mercado es que la inflación va a alcanzar un nivel más alto, pero que esa inflación va a tender hacia el 2% o incluso más bajo hacia final del año, y que el 2022 ya esa inflación de nuevo se va a mantener acotada en torno al 2%. Básicamente lo que estamos esperando es que no vaya a haber una inflación real, una inflación que va generando una bola de nieve de crecimiento en los precios, sino que lo que estamos viendo es un efecto técnico de que como el dólar se debilitó, va a generar inflación dado el dólar, que es este línea salmón, color salmón, y como el precio del petróleo cayó muy fuerte el año pasado y ahora está subiendo, también vamos a tener una inflación asociada al precio del petróleo que va a empujar a la inflación más arriba, pero todas estas dos cosas son, como llaman los economistas, un factor técnico o un factor de calendario, en donde la base de comparación con la que nos estábamos comparando el año pasado no era normal y el precio actual es un precio normal. Nuestra expectativa para el petróleo es que se mantenga en estos niveles, pero que no suba a la velocidad que ha venido subiendo. Entonces, esta inflación que se ha dado por el petróleo se va a desvanecer en el tiempo, y el dólar, si bien nosotros esperamos
que se deprecie en los próximos 3 años se ha fortalecido en el corto plazo y por lo mismo también se va a ir desvaneciendo esta inflación asociada a la devaluación del dólar en Estados Unidos. Eso nos va a dejar probablemente por los próximos 3 años nuevamente con dinero fácil, en un escenario de mucho dinero circulante, pero sin una inflación real que sobrecaliente la economía, y ese es el escenario que hemos visto en la historia más favorece a las acciones. Y por lo mismo seguimos favoreciendo acciones en el mundo y creemos que eso va a mantenerse por los próximos meses. Independiente de que tengamos, ¿cierto? Por alguna noticia puntual, alguna caída del precio de las acciones en algún momento, eso no quiere decir que en promedio no vayan a seguir subiendo en los próximos 12 y 24 meses. Como les comentaba, nosotros creemos que la hoja de balance de los bancos centrales, o sea, la cantidad de dinero que los bancos centrales van a poner a disposición de la economía, va a seguir alta. La línea salmón ha sido lo efectivo, pero el punteado es nuestra proyección. La cantidad de dinero que se va a poner a disposición no va a alcanzar la misma velocidad que durante el 2020, porque eso fue la inyección de liquidez más rápida de la historia del mundo, pero se mantiene a una velocidad incluso más alta que la inyección de liquidez del quantitative easing 1 y 2 para salir de la crisis subprime. Entonces, realmente estamos inyectando bastante dinero en la economía, eh, y eso creemos que va a mantener soportadas las valorizaciones y los precios de las acciones, a pesar de que hay que buscar un poquito más allá que en Estados Unidos ahora. China es otro de los grandes motores de la economía y ya tuvo su plan quinquenal. Y de alguna forma quiero concentrarme en algunas cosas muy cortas. Esto es un plan quinquenal gigante con un montón de detalles. Si quieren pueden leerlo completo en el reporte mensual que nosotros estamos enviando, que enviamos el viernes, y que si no les ha llegado pueden pedírselo a sus asesores o banqueros, ¿cierto? Pero de alguna forma, en términos de crecimiento, ellos están apuntando a mantener un crecimiento de corto plazo en torno al 5,5%, pero ir convergiendo hacia el 2035 a un crecimiento más parecido a un país desarrollado. Y eso equivale a un número de un 3,6%, por ejemplo. Estados Unidos crece en promedio un 2%, China todavía le queda por crecer, pero vamos a tener un crecimiento que va a ir convergiendo hacia un 3,6%. Obviamente los low hanging fruits, estas cosas fáciles que podía hacer China para crecer rápido, ya se van agotando. La infraestructura, las carreteras, los ferrocarriles, dar vivienda, son cosas que en un comienzo permitieron que China creciera muy rápido con una inversión fija que alcanzó crecimientos de en torno al 30-40% año contra año, y que ahora se va a mantener todos esos niveles bajo los 2 dígitos. Así que vamos a ir llevando, ¿cierto? Vamos a ir caminando hacia una China que crece, que sigue siendo y que alcanza a Estados Unidos y que se vuelve la economía más grande del mundo, pero eso mismo va haciendo que converja a un crecimiento más moderado en el tiempo. Están apuntando también a mejorar el bienestar de las personas, que obviamente es necesario para mantener la estabilidad en el régimen, y eso significa fortalecer el mercado laboral, fortalecer el consumo y mejorar la esperanza de vida con mayor salud. Y eso tiene que ver también con disminuir, ¿cierto?, las emisiones de CO2 y la descarbonización, porque China hoy día está viviendo es uno de los lugares que es obviamente más contamina, pero además que más sufren las personas por la contaminación. Entonces, lo verde está hoy día apoyado no solo por Biden, sino también por el plan quinquenal, ¿cierto?, de China, y eso refuerza algunas de las megatendencias que hemos visto en el último tiempo, como la energía solar, como los autos eléctricos, las baterías en las casas. Hay varias cosas hay varias megatendencias que probablemente se van a mantener en el tiempo
y que para China son muy positivas. No solo para China, sino también para Perú y Chile en particular, porque de hecho Goldman Sachs sacó un reporte de que el cobre hoy día es el nuevo petróleo. Es algo que nosotros venimos conversando hace bastante tiempo, porque esta tendencia no es nueva, pero hoy día eso se está reacelerando. Es por lo mismo que creemos que probablemente el cobre se mantenga por sobre los $4 la libra. El número exacto es difícil de estimar, pero si uno habla con cualquier persona que trabaja en minería, yo tengo algunos amigos que trabajan en minería, cualquier nivel por sobre $4 la libra hace que el 50% de los proyectos que antes no eran viables, hoy día sí sean viables. El único problema que la vez anterior es que la vez anterior que el cobre estuvo por sobre $4 la libra, los proyectos que nacieron alcanzaron a vender su cobre a un nivel bastante más bajo. Entonces, probablemente algunos van a ser un poco más cautos, sobre todo las juniors van a ser un poco más cautos, pero sí hay una escasez de cobre en el mediano plazo que puede mantener el precio presionado al alza por los próximos 3, 4, 5 años. Esto no quiere decir que el cobre vaya a llegar necesariamente a 5 o a 6, pero sí que se mantenga por sobre 4, lo cual ya es una gran noticia y es, podríamos decirlo, como un bálsamo que podría suavizar los problemas de Chile y Perú en particular que estamos viviendo hoy día, porque las arcas fiscales van a tener un poquito más de recursos para poder repartir, por decirlo así. Em, Pasando al petróleo, a diferencia del cobre, mi expectativa del petróleo es que el precio no suba más allá de lo que está. La dinámica de petróleo es completamente diferente. Ustedes saben que el precio de los commodities de alguna forma se define por una oferta y una demanda. Y esa oferta y esa demanda el año pasado se quebró porque había capacidad de oferta, pero la demanda cayó de manera muy importante. Nosotros esperamos que la demanda por petróleo suba durante este año y suba durante el 2022. Pero el tema es que la oferta es capaz de absorber cualquiera de esas subidas. O sea, la oferta de petróleo hoy día, si bien no va a reaccionar tan rápido, reacciona a los 2 meses, a los 3 meses. En el cobre, la oferta reacciona en 2 años, 3 años. Entonces, una oferta muchísimo más inelástica que genera un salto en el precio más rápido. Lo que vimos en el precio del petróleo el año pasado es que tuvimos una caída importante, una recuperación rápida en estos últimos meses, pero nuestras proyecciones son que el precio del petróleo se mantenga en torno a 55, $65 la libra en el Brent y que eso no se supere. ¿Por qué estamos tan convencidos de eso? Porque el petróleo tiene una dinámica diferente, que es que tiene un cartel, tiene de alguna forma una especie de monopolio para una parte de la demanda, eso se llama un cartel o una estructura de líder-seguidor en economía industrial, en donde hay un grupo que define de alguna forma cuánto es la producción y el resto los sigue. En este caso, la OPEP y la OPEP Plus, que incluye algunos países adicionales, ¿cierto? Eh, Se ha visto muy disciplinada de bajar la producción cuando el precio estaba muy bajo, pero en la medida que el precio fue subiendo y se acercó a 70 el mes pasado, o durante alguna parte de febrero, eh, empezaron rápidamente los comentarios de los rusos diciendo, bueno, estamos empezando a pensar en aumentar la producción en mayo, se empezaron a hacer nuevas reuniones y de hecho ya la OPEP está planteando aumentar la producción en los próximos meses de cara, y eso de alguna forma refleja que estos niveles de precio los acomodan a ellos. Por qué también acomoda a la OPEP un nivel de precios en torno a 55, 60 Brent? Porque es el precio que deja eh, bien al shale oil, pero no tan bien para que tenga un crecimiento rápido. El shale oil es la producción de petróleo principalmente de Estados Unidos, que no participa en la OPEP
y que además tiene una capacidad muy rápida de generar nuevos pozos. Ya tienen descubiertos muchos pozos, entonces es cosa de enterrar el taladro y sacar el petróleo. Bastante más complejo que eso, perdón la simplificación, pero de alguna forma tienen la capacidad de abrir la llave muy rápido en el shale oil, entonces niveles por sobre 65 incentivan muy rápido la entrada del shale oil y es algo que la OPEP quiere mantener fuera, ¿ya? Además, las perspectivas del precio del petróleo hacia adelante en algún momento se planteaban obviamente como más altas. De hecho, el 2008 alcanzamos a pensar que el petróleo podía llegar a 200 el barril, pero hoy día, si uno ve los pozos de petróleo descubiertos hasta ahora o que tienen alta probabilidad de ser descubiertos hasta ahora, probablemente nos alcanzan para el petróleo que vamos a usar en los próximos 5 o 10 años. Y en 10 años más el mundo se está planteando ser un mundo que consuma muchísimo menos petróleo. Obviamente eso puede dilatarse un poco más, pero ya está algunas leyes en Europa, en algunos estados de Estados Unidos, en donde no se van a aceptar más motores a combustión interna desde el 2025, desde el 2030 hacia adelante. Entonces, si bien uno podría decir, bueno, en el corto plazo el precio del petróleo está acotado, yo podría decir también en el largo plazo el precio del petróleo está acotado y las nuevas tecnologías están haciendo cada vez más barata la energía y la energía alternativa. Así que el precio del petróleo creemos que se va a mantener donde está, fluctuando entre 55 y 65, pero sin un gran upside hacia adelante, lo cual obviamente no es la mejor expectativa para las arcas de Colombia, y ojalá tuviéramos un alza de precio en el corto plazo para que no, no tuviéramos que seguir discutiendo el tema de la rebaja de la clasificación de riesgo, pero es algo que probablemente se siga discutiendo. No quiero entrar en detalle en cuánto va a ser las proyecciones de aumento de petróleo que se está apuntando para los próximos meses, pero como pueden ver desde aquí, desde mayo del 2021 ya empiezan varios de los países a aumentar su producción, y el ajuste se va a ir reduciendo. O sea, la cantidad de potencial de petróleo va a ir aumentando y eso va a mantener el precio acotado. Pasando, ese, como les decía, es el contexto general, un mundo que crece con una inflación que este año sube, pero después se contiene, eh, y precios de los commodities que en algunos commodities pueden mantener el alza, como el precio del cobre, por ejemplo, que es uno de los commodities que hoy día se vuelve más atractivo. También el litio es algo que está siendo muy interesante porque finalmente toda esta nueva red de energía requiere baterías. Pero otros commodities como el oro se han visto desfavorecidos al ser un activo refugio en un escenario de crecimiento, y el petróleo, que si bien normalmente tiene muy buena rentabilidad en escenarios de crecimiento, hasta ahora ha tenido un muy buen año 2021, pero nosotros no creemos que sea sostenible precios por sobre $70 el barril, el Brent, y por lo mismo no hay un gran upside en términos de inversión en el petróleo. ¿Qué es lo que hemos visto en términos de relación de rentabilidad entre acciones y bonos? Es que la rentabilidad de las acciones ha sido muy rápida, y hemos tenido una muy buena rentabilidad de las acciones versus los bonos, incluso superando nuestras expectativas asociadas a los PMI manufactureros, y por lo mismo no sería de extrañar que en algún momento de los próximos 3 meses tengamos alguna corrección en la bolsa. Esto no significa que en los próximos 12 o en los próximos 24 la renta variable no vaya a rentar más que la renta fija, pero estamos cautos en el corto plazo, a pesar de que en el mediano mantenemos nuestra posición constructiva en acciones. Dentro de los diferentes países, hemos tenido países con mucho mejor performance que otros. De hecho, en el year to date destaca Chile, destaca México, destaca Italia, destaca el Reino Unido, destaca Taiwán. Colombia ha tenido un año bastante difícil, ¿cierto? Por temas
tanto político, económico, como de coronavirus, ¿cierto? Perú también, a pesar de que venía con un impulso muy bueno, marzo se llevó toda la rentabilidad del año. O sea, de hecho, Perú alcanzó a tener rentabilidad positiva en enero, febrero, en línea con Chile está arriba, pero después de las elecciones o en torno a las elecciones, ha tenido una caída importante y eso ha golpeado la rentabilidad. De hecho, esto no incluye los acontecimientos de abril todavía. Esto es la foto del cierre de marzo. Es muy interesante que Estados Unidos también ha liderado la rentabilidad. De hecho, muchas de estas rentabilidades, como vimos al principio, siguen siendo mejores, pero como les decía, Latinoamérica aparece como una región que en el año ha tenido una mala rentabilidad de un 5,3% negativo hasta final de marzo, pero que está teniendo un marzo bueno y un abril bueno. Eso quiere decir que tuvimos un enero y un febrero muy golpeados, ¿cierto? Pero que estamos retomando esa velocidad y por eso desde febrero yo les decía, ok, nos parece que Latinoamérica es es una de las regiones donde hay que invertir porque está muy golpeada y creemos que va a tener una recuperación. Acá se puede ver, de hecho, cómo el 2020, por ejemplo, las utilidades de las esperadas para Latinoamérica cayeron muy, muy fuerte y han venido recuperando rápidamente. En Estados Unidos, las utilidades esperadas cayeron menos, han recuperado rápido, pero su bolsa está muchísimo más arriba. Entonces, lo que nos gusta son algunas regiones que están recuperando de manera importante su crecimiento de utilidades, como lo es Latinoamérica, y su bolsa no ha reaccionado bien por los temores políticos y de coronavirus que creemos que van a ir pasando durante el segundo semestre. Lo político siempre está y por eso Latinoamérica normalmente está más barato, pero hoy día adicional el mercado lo está castigando más que lo normal. En términos de sectores, nosotros venimos recomendando desde más o menos noviembre del año pasado algunos sectores más cíclicos, como pueden ser financieras, materiales e industriales. En marzo terminó siendo servicios básicos lo que más rentó y consumo básico, lo cual no era lo esperado, pero esto es principalmente porque como la tasa del tesoro iba subiendo muy fuerte, se golpeó muy rápido esos dos sectores, eran los dos sectores más castigados de la bolsa y durante marzo recuperaron y volvieron a cero. O sea, si ven acá, no es que consumo básico y servicios básicos tengan una muy buena rentabilidad en el año, sino que volvieron de estar negativos a cero durante marzo con la caída, la desaceleración de la subida de las tasas del tesoro. Sigue siendo en el año industriales, materiales y financieras los sectores más interesantes y creemos que eso va a continuar durante el año. Si bien hoy día ya no creemos que las tecnológicas estén caras, por decirlo así, creemos que las tecnológicas hoy día ya van a tener una rentabilidad positiva en lo que queda del año, sí, no necesariamente van a liderar la bolsa durante los próximos 12 meses. Entonces, hoy día estamos disminuyendo posiciones en Estados Unidos en general porque su composición sectorial está muy cargada a tecnológicas que probablemente no sean los líderes y estamos aprovechando algunas otras regiones, como yo les decía, como UK o como Latinoamérica, que están más cargados a industriales, a materiales y a financieras, que son también los sectores que dentro de Estados Unidos estamos favoreciendo. Dentro de Estados Unidos estamos favoreciendo financieras, materiales industriales, lo cual consolida un portafolio dentro de la renta variable, que es lo que estamos recomendando, como un portafolio bien procíclico. Eso quiere decir que es un portafolio que gana en la medida que se reactiva la economía y que sigue acelerando la economía. Eso ya se vio en China, ya se vio en Estados Unidos y la reactivación que queda hacia adelante probablemente fuera de Estados Unidos y por lo mismo
tal vez parte de estas apuestas las vamos a seguir rotando hacia fuera de Estados Unidos. ¿Por qué también estos sectores son atractivos? Y otra de las razones por las que financieras y sectores más cíclicos son atractivos es porque no han tenido una tan buena rentabilidad histórica y de hecho vimos como el ratio de acciones cíclicas versus defensivas cayó tan fuerte el año pasado que hoy día, a pesar de la recuperación económica, que es esta línea azul, todavía no se termina de recuperar o todavía queda espacio para que las acciones cíclicas alcancen niveles más altos. Y dentro del ciclo económico, más allá de los sectores, creemos que hay un espacio también para que las acciones small caps, que son más domésticas, son empresas más pequeñas, pero al ser más pequeñas también no son estas mega nacionales que tienen utilidades en todo el mundo, sino que son más domésticas y que probablemente sean más favorecidas por los estímulos fiscales que dé el gobierno de Biden. Biden quiere generar empleo, Biden quiere generar gasto en su país y finalmente eso es probablemente lo que las acciones small caps puedan capturar de una mejor manera. Obviamente durante el 2020 tuvieron utilidades que se vieron muy golpeadas, pero esperamos una recuperación del nivel de utilidades muy rápido y creemos que eso va a ayudar a que el upside de este sector small cap sea muy, muy interesante en los próximos 12 a 24 meses también. Más allá de las grandes tecnológicas que ya han entregado gran parte de esa rentabilidad adicional. Voy a saltarme un poco lo de Europa en general. Quiero mostrarles por qué estamos prefiriendo Inglaterra a Europa en este momento. Si yo veo, este es un ratio de valor relativo de Inglaterra versus Europa. Y si baja, quiere decir que Inglaterra está relativamente barato, y si sube, quiere decir que Inglaterra está relativamente caro. Hoy día, si bien nos gusta la reactivación europea, nos gusta el ciclo que creemos que va a venir durante el segundo semestre en Europa, estamos privilegiando puntualmente acciones de Inglaterra porque el precio al que yo estoy comprando las acciones de Inglaterra aparece mucho más barato que lo que estoy pudiendo comprar en Europa. Y por lo mismo, creemos que solamente una reversión a la media podría generar una rentabilidad adicional de la bolsa inglesa. Obviamente el Brexit es algo que todavía sigue siendo una posible incertidumbre, pero creemos que la diferencia de precios más que compensa los posibles riesgos asociados al Brexit en este momento. Cuando yo les hablo de Latinoamérica, les hablo de la reactivación de utilidades, del crecimiento económico que viene hacia adelante, pero no es solamente el crecimiento y la reactivación lo que importa cuando uno invierte. Uno puede comprar una empresa que está creciendo mucho, pero si la compra cara puede terminar perdiendo plata igual. O sea, Tesla es una empresa que crece mucho, pero es difícil saber si uno va a ganar o va a perder plata en los próximos 10 años con Tesla, porque la valorización actual es una valorización de 100 veces utilidades. Entonces, en realidad tiene que tener un crecimiento extraordinario para sorprender al alza. Lo que estamos viendo en Latinoamérica es que las valorizaciones actuales de Latinoamérica están en la parte baja de la historia, mientras que las valorizaciones, o sea, el precio por cada utilidad que genera una compañía que yo pago en Estados Unidos, está dentro de lo más caro de la historia. ¿Ya? Entonces, si bien hay más incertidumbre en Latinoamérica, el precio al que yo lo estoy comprando es tanto más barato que no tengo que tener muchas sorpresas positivas o solamente generar lo que se está esperando para tener una buena rentabilidad. Mientras que en otras regiones como Asia emergente, como Estados Unidos, yo necesito
sorpresas muy importantes al alza para que las acciones rindan mucho, ¿cierto? Rindan mucho más. ¿Qué es lo que quiero decir? Si una empresa genera 100 de utilidad, yo en Estados Unidos, esa empresa que genera 100 de utilidad, $100 de utilidad, estoy pagando 2.300, $2.400 por ella. Una empresa en Latinoamérica que genera los mismos $100 de utilidad, yo estoy pagando 1.100, 1.200. Entonces, lo que quiero decir es que si bien obviamente el ciclo económico está más rápido en Estados Unidos, eso ya está incorporado en el precio, mientras que las posibles buenas noticias o las posibles noticias normales de vacunación de Latinoamérica no están siquiera incorporadas en el precio, y no están incorporadas en el precio en el rango histórico de Latinoamérica ni en comparación con el resto del mundo. Y si ven, Inglaterra, que es otra de las regiones que yo les he estado diciendo que vale la pena tener dentro del portafolio, también está hoy día por debajo del promedio histórico de valorizaciones. Mientras que otras regiones como Europa completo, como Emerging Markets completo, Asia emergente, están bien por encima de las valorizaciones promedio que hemos tenido en el tiempo. Las valorizaciones no siempre son un buen determinante de cuándo invertir, pero en el mediano plazo sí generan esas diferenciales de retorno. A 5 años, a 10 años, este indicador es de los mejores para entender cuál va a ser la región que va a entregar mejor rentabilidad en los próximos 5 años o 10 años. El punto de compra se da normalmente cuando hay una inflexión en el crecimiento, y esa inflexión en el crecimiento nosotros estamos esperando que se dé durante el segundo semestre, y por eso los estoy invitando desde ahora a empezar a conversar con sus asesores de comenzar este proceso de inversión. Cuando ya se da ese punto de inflexión, cuando ya vemos buenas noticias, probablemente no vamos a alcanzar a capturar esa rentabilidad adicional, y por eso se lo estoy diciendo ahora con tiempo, para que alcancen a conversar con sus banqueros, con sus asesores de inversión, y de alguna forma empecemos a construir posiciones que de alguna forma nos entreguen una rentabilidad un poco superior. También, para los que no quieran hacer, obviamente, todo este trabajo de estar hablando con sus banqueros, de estar cambiando el portafolio, de estar generando pagos de impuestos, porque cada vez que yo vendo, gatillo un pago de impuestos, ¿cierto? Para los que no quieran hacer eso, tenemos fondos preparados en Chile, Perú y Colombia que invierten en el extranjero y que automáticamente hacen todos estos rebalanceos que desde mi equipo estamos recomendando. Así que si quieren ahorrarse todo ese trabajo y todos esos impuestos, eh, o sea, no es que no vayan a pagar los impuestos, se postergan obviamente los impuestos hacia mucho más lejos. eh, Les dejamos, obviamente, la invitación a conversar con sus banqueros de los fondos de activos globales, de renta fija internacional, de renta variable internacional, y los fondos visión balanceados, que son los fondos que creo mejor representan todo el universo invertible que tenemos acá. Para pasar a renta fija, y con esto ya ir terminando y pasar a preguntas, lo que estamos viendo es que las tasas han venido subiendo, impactando todas las clases de activos o casi todas las clases de activos. Hay algunas clases de activos que se ven más golpeadas, como las que tienen más duración o las que son más cercanas a los bonos del tesoro o más seguras dentro del riesgo de crédito. Entonces, los bonos investment grade de Estados Unidos, los bonos del tesoro han sido súper golpeados. Y dentro de la parte alta de la tabla vemos todas esas regiones que nosotros hemos estado recomendando, como bonos corporativos latinoamericanos, bonos emergentes y bonos high yield de Estados Unidos. Hoy día la rentabilidad de los bonos high yield de Estados Unidos de hecho ha sido tan buena que estamos viendo la posibilidad de volver a migrar desde bonos high yield de Estados Unidos hacia más bonos corporativos emergentes, porque finalmente es donde va quedando spread. El spread es la tasa adicional que pagan estos papeles sobre la tasa del bono del tesoro. Y si uno hace un análisis de dónde encontramos
spread más atractivo es principalmente en el CENVI LATAM con 340 puntos de spread y en el CENVI High Yield con 460 puntos de spread. Este CENVI High Yield es muy parecido finalmente a la parte High Yield de los bonos corporativos latinoamericanos. Entonces, por eso yo nombro estos dos, porque son las dos regiones, o sea, son las dos oportunidades donde hay más tasa hoy día. Para que tengan una idea, si uno sale a comprar un bono del Tesoro en Estados Unidos en promedio, de mediana duración, tiene una tasa del 1. Si compramos tasas a 10 años, tenemos tasas del 1,60. Mientras que si compramos bonos high yield de Estados Unidos, por ejemplo, estamos con tasas al 4,15. Si compramos bonos corporativos latinoamericanos, cercano al 4,80. Entonces, eh, esa tasa es la que creemos que de aquí hacia adelante es más atractiva que mantener la plata en caja y que mantener la plata también en investment grade americano. A pesar de que una combinación es lo que creemos óptimo y es así como hemos ordenado nuestros portafolios. Em, para pasar a preguntas, quiero resumir un poco nuestro posicionamiento con esta hoja que ustedes pueden encontrar al final de todos los reportes semanales y de todos los reportes mensuales que mi equipo de Portfolio Solutions de estrategia entrega. Así que si no les está llegando, por favor, háganoslo saber para poder incorporarlo, ¿cierto?, a la lista de distribución de los reportes semanales o de los reportes mensuales, como a ustedes les acomode. Seguimos sobreponderando la renta variable, a pesar de que no tan marcado, porque como yo les decía, a lo mejor en el corto plazo podemos tener alguna corrección. Si vemos alguna corrección de mercado en los próximos 2 o 3 meses, probablemente lo que vamos a hacer va a ser aprovechar esa caída para comprar más renta variable. Dentro de la renta fija, estamos subponderando bonos del Tesoro y bonos investment grade porque creemos que no entregan la rentabilidad esperada que nosotros queremos en el mediano plazo y estamos dispuestos a asumir un poquito más de riesgo de crédito para disminuir la duración y aumentar el nivel de tasa. Como yo les contaba en las láminas anteriores, el nivel de tasa que obtenemos en bonos corporativos latinoamericanos está por sobre el 4,5, en bonos high yield cercano al 4, ¿cierto? Mientras que en bonos investment grade está más cercano al 2% y en bonos del tesoro más cercano al 1%. Entonces, de alguna forma estamos cambiando tasas del 1 y del 2 por tasas del 4 y del 4,8. Eso nos deja con una tasa promedio más alta, eh, obviamente con un poquito más de riesgo corporativo, pero creemos que en este ciclo económico que se está reactivando, el riesgo no es tener mayores defaults o mayores impagos de las compañías, sino que el principal riesgo es la inflación y el principal riesgo es que las tasas bases suban. Y es así donde creemos que hoy día estas clases de activos, los bonos del tesoro y los bonos de investment grade, no solo entregan una tasa más baja, sino que además son incluso más riesgosos viendo horizontes de 12 meses. O sea, hay más probabilidades de tener rentabilidad negativa en los próximos 6 meses, por ejemplo, en bonos del tesoro o en bonos investment grade, que en bonos high yield, ENVI y CENVI. Así que por eso estamos privilegiando este sector más procíclico de la renta fija. Dentro de la renta variable, como les comentaba, estamos ya dando un paso afuera de Estados Unidos. Durante todo el año pasado estuvimos sobreponderando Estados Unidos, ahora estamos dando un paso afuera de Estados Unidos para sobreponderar Inglaterra, que no se alcanza a ver acá dentro de Europa, pero estamos sobreponderando Inglaterra y sobreponderando Latinoamérica dentro de países emergentes y países emergentes en general para tener una rentabilidad promedio de los próximos 12, 24 meses por sobre el mercado global. Quería dejar hasta acá la presentación. La presentación tiene algunos anexos, tiene algunas láminas que yo no les compartí hoy día, pero están completamente invitados a escuchar el podcast que tenemos en Spotify o en iTunes, ¿cierto? Donde explicamos algunos otros detalles de este reporte, que acompañan este reporte, de hecho, pedir de frente el reporte para estudiarlo un poco más a detalle. Muchas gracias, Klaus, por la presentación. Creo que este es el tipo de información importante que tenemos que transmitirles y justamente de cara a un punto de inflexión importante que aparentemente se va a dar en la segunda mitad del año.
damos pase ahora a las preguntas que hemos recibido de los clientes y a ver qué nos puedes comentar. Muchas de ellas coinciden en una primera disyuntiva respecto a la situación política peruana y también la colombiana, la brasilera, y cómo impacta esto en el panorama en Sudamérica, ¿no? Y cómo se ha ponderado esto dentro de la percepción del crecimiento económico de los países. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Perfecto, es una súper buena pregunta. El detalle de la parte política prefiero omitirla. Yo prefiero decir que no tengo una opinión política. Es lo más sano en este caso, pero obviamente estamos viendo escenarios de incertidumbre, pero son incertidumbres diferentes hoy día. Hay algunas incertidumbres en Colombia que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con pérdidas potenciales del grado de inversión y que tienen que ver con elecciones del próximo año, ¿cierto? Eso sí está relativamente incorporado dentro de nuestras proyecciones, porque son cosas que tienen un poquito más de tiempo, no son cosas de la última semana, por decirlo así. Ujú. La incertidumbre que se ha dado en Perú y las sorpresas que se han dado en los candidatos, porque finalmente, independiente del gusto de cada uno, sí la elección peruana terminó como siempre siendo una sorpresa. O sea, Patricio Navia, que es un analista político que siempre consultamos y que tuvimos un webinar hace un mes en Credit Corp para todos nuestros clientes, ¿cierto? Comentaba de las elecciones peruanas y decía que esto es como una película de acción en donde uno nunca sabe quién es el malo hasta el final de la película o quién es el bueno o quién gana o quién muere en el camino. Y terminó teniendo razón y siendo así. Y yo creo que eso es lo que más está golpeando hoy día la bolsa peruana. Sinceramente, en inversiones lo más delicado es la incertidumbre. Yo prefiero un mercado con proyecciones de crecimiento no tan buenas, pero con certidumbre, a un mercado que no tiene certidumbre y que a lo mejor puede terminar muy bien o muy mal, porque el mundo, hoy día, los inversionistas internacionales, los inversionistas institucionales, de alguna forma lo que hacen es buscar lugares donde no tengan grandes escenarios de cola negativos. Un escenario de cola negativo o black swans, como les gusta llamar a algunos otros, significa de alguna forma que podemos tener una pérdida importante de capital, que no necesariamente vamos a tener una rentabilidad promedio, sino que podemos tener un escenario muy malo. Hoy día, cuando uno lee, obviamente, en Perú, los planes de gobierno de ambos candidatos que pasan a la segunda vuelta son planes de gobierno muy disímiles y por lo mismo se está generando un escenario de incertidumbre importante. Nosotros siempre hemos recomendado a todos nuestros clientes en Chile, Perú y Colombia una diversificación global. Y de hecho, cuando fue, por ejemplo, el estallido social en Chile, en octubre del 2019, muchos de nuestros clientes que veníamos trabajando con ellos en carteras moderadas o conservadoras, incluso agresivas, terminaron con rentabilidades positivas ese mes. ¿Y por qué? Porque la mezcla de clases de activos generó una combinación que fue resiliente a esos escenarios. Nuestra invitación hoy día es obviamente, a seguir cautos, dado el escenario político particular en Perú, en Colombia y en Chile, pero no ser tan negativos en términos de las bolsas, porque gran parte de eso ya está en los precios. O sea, de hecho, en Chile, por ejemplo, les mostré ahora recién, estamos teniendo una de las mejores rentabilidades como bolsa internacional. Se los mostré, de hecho, en el gráfico que les mostré con más o menos 20 diferentes países. Es el de más arriba en el year to date. Estamos a puertas de votar los candidatos de una nueva constitución, lo cual suena como de lo más incertidumbre que uno podría tener. La buena noticia es que eso ya estaba en el precio durante todo el año pasado y este año estamos pudiendo volver a crecer. Yo no eliminaría las inversiones en Latinoamérica, sobre todo en la región andina. Creo que tenemos espacio, el precio del cobre va a ayudar bastante, eh, pero obviamente hay que estar atentos y nosotros vamos a seguir entregándoles información para la toma de decisiones. Hoy día todavía Perú presenta más incertidumbres que certidumbres, entonces no les puedo decir exactamente qué hacer por lo mismo.
Em, Latinoamérica es mucho más que Chile, Perú y Colombia. Yo sé que nosotros vivimos, yo vivo en Chile, tú estás en Perú, tenemos muchos clientes también muy queridos en Colombia, ¿cierto? Ujú. Y vivimos todo esto mucho más de cerca, lo que está pasando con la vacunación o no vacunación, la reactivación económica, el desempleo, el endeudamiento de nuestros países. Pero finalmente cuando uno ve la bolsa latinoamericana, como un todo, uno ve el índice latinoamericano, y cuando yo digo Latinoamérica, el 80% son México y Brasil. Nosotros estamos ahí peleando, ¿cierto?, por seguir creciendo como economía, ¿cierto? Pero hoy día, tanto Brasil como México son las economías más grandes de Latinoamérica y finalmente en bolsa representan casi el 80-85% de las inversiones. Entonces, cuando yo digo sobreponderemos Latinoamérica, finalmente es una sobreponderación principalmente en Brasil y en Ujú. México. México está muy de la mano del ciclo económico de Estados Unidos. Cuando uno hace un análisis, por ejemplo, cuando un economista quiere predecir la producción industrial mexicana, en realidad el mejor predictor de la producción industrial mexicana es la producción industrial de Estados Unidos de los últimos 3 meses. Así de simple. O sea, de verdad, México baila al son del crecimiento de Estados Estados Unidos Unidos. y finalmente es el país que va a tener una reactivación de este primer semestre más rápido y por eso México creemos que va a tener una reactivación también importante a pesar del coronavirus. Creemos que la industria mexicana se va a reactivar fuerte durante este 2021. Y Brasil, como yo les contaba, si bien Bolsonaro es del gusto de algunos, no es del gusto de otros, es como Trump, genera polaridad, no es tan de consenso. Y es cierto que ha habido algunas políticas que no son necesariamente las más felices desde el punto de vista de balance fiscal o de control de la deuda, y Brasil tiene un nivel de deuda más alto que Chile, Perú, Colombia. Sí, lo que estamos viendo es que las bolsas han premiado muy importante a los países que han logrado tener vacunaciones rápidas. Han ido premiando a Inglaterra, han ido premiando a Estados Unidos, han ido premiando a Chile. Eh, y de alguna forma eso se ha venido en contra de Brasil, porque Brasil tuvo algunos trastabillados en el tema de la vacuna porque se quedaron esperando la producción local, pero ya la producción local está llegando y están siendo capaces, de verdad, a la velocidad que tienen hoy, van a vacunar 30 millones de personas en abril y a esa velocidad entran a un segundo semestre con más de 50% de las personas vacunadas y ya hacia septiembre estarían entrando con el número que en teoría podríamos tener de inmunidad de rebaño. Entonces, Ujú. deberíamos tener una reactivación económica importante en Brasil y eso genera las expectativas de crecimiento de utilidades más grandes en el mundo. O sea, Brasil tiene hoy día crecimiento de utilidades, de los crecimientos de utilidades más altos en el mundo, lo cual eh, es difícil de encontrar en otros lugares y el mercado no lo está incorporando todavía, producto de que hasta ahora no se había visto una velocidad de vacunación rápida. Pero cuando uno ve la última semana, sí está acelerando. El mercado no lo ha visto todavía, se lo estamos contando a ustedes como una primicia, entonces como una oportunidad. Obviamente siempre estas oportunidades hay que tomarlas con horizontes de inversión de 1 año, de 2 años, porque la renta variable tiene volatilidad, no es algo tan rápido. Interesante, Klaus. Y en línea a eso, también algunos clientes coinciden en preguntar algo que mencionaste respecto a la valorización de la renta variable internacional y de los múltiplos altos que están teniendo y depender de utilidades a futuro. Es cuestión, es un punto de alerta, de preocupación, y asimismo la diferencia que hay entre la renta variable internacional y la renta fija está en su mínimo histórico de correlación. Habíamos visto un 2018, un 2019 muy alineados. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿No? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Perfecto, esa es una súper buena pregunta, porque después de las rentabilidades increíbles que tuvieron las tecnológicas el año pasado, algunos empezaron a decir, ok, estamos en una burbuja como el 2000. Ujú. Eh, y la respuesta es que no estamos en una burbuja como la del 2000. O sea, en el 2000 las compañías no generaban ingresos y valían billones de dólares y nadie tenía internet para poder usarlo. O sea, en ese momento las empresas que hoy día existen eran un sueño y no eran rentables. No eran rentables por muchas razones, porque
no se había migrado del marketing tradicional al marketing digital. Muchos de los ingresos de estas compañías viene del marketing que ha migrado en los últimos años. De hecho, justo por coincidencia, mi primer trabajo saliendo de la universidad fue manejando en una compañía la publicidad de Google. O sea, yo era de los primeros que estaba en Latinoamérica profesionalizando ese marketing cuantitativo vía Internet, pero eso ha crecido en los últimos 10 años de una manera, eso, yo te estoy hablando del 2007, ya estamos 2021, han pasado casi 14 años, el mundo ha cambiado y hoy día sí hay plata dando vuelta digital, hay más tarjetas de crédito, hay más penetración de Internet, hay más publicidad, como les decía, digital, entonces hay más dinero que se puede repartir en estas compañías. Al mismo tiempo, y obviamente uno no puede descartar que alguna compañía puntual sí esté en un nivel caro, ¿cierto? O sea, uno habla de Foursquare o de GameStop, que son estas compañías que les han gustado a los chicos americanos de ponerse a apostar y a comprar opciones y después a vender opciones. Y obviamente esas compañías están caras, yo no me metería ahí. Pero si uno ve las valorizaciones de Apple, por ejemplo, como la compañía más grande del mundo, y uno dice, o de Amazon, y uno dice, los múltiplos de Apple o los múltiplos de Amazon son múltiplos razonables. Son múltiplos de una compañía que crece, que es sólida, y que estamos en torno a 20, 30 veces precio-utilidad. No son compañías baratas, no son lo que llamamos value, no son compañías de valor donde uno dice, hoy estoy encontrando esto con descuento. Pero son compañías a precios justos. Compañías equivalentes en el 2000 transaban a 100 veces precio-utilidad. Hoy día estamos hablando de 20, 30 veces. ¿Estamos en el rango alto? Sí, estamos en el rango alto, no estamos baratos, pero eso dista mucho de una burbuja. En promedio, eso quiere decir que las rentabilidades de la bolsa probablemente en los próximos 5 años sean en promedio más bajas que las que hemos tenido en los últimos 5 años, porque las valorizaciones hoy día son más altas. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Y ahí tenemos la alternativa tradicional, que es decir, bueno, no compro renta variable, compro renta fija. El tema es que cuando yo veo las valorizaciones de la renta fija, son aún más caras en términos porcentuales que las de la renta variable. Y me salté esta lámina en honor al tiempo, pero creo que va a valer la pena volver y mostrarles cómo están. A ver, yo les mostré esta lámina de la renta variable, ¿cierto? Todavía Y yo les no la decía, vemos, ¿eh? perdón, me faltó que en Zoom hay que apretar dos botones y siempre aprieto el primero y Sí. se me olvida el segundo. El S&P está alto, ¿cierto? Pero no está en el máximo histórico. Todavía hay un gap aquí. Como yo les decía, a Latinoamérica le queda un montón de espacio para llegar incluso al promedio. Si vamos a la renta fija, a ver el mismo análisis, que son estos cuadros que tenemos acá a la derecha de cada uno de los gráficos, vemos que el spread en el investment grade está por debajo del percentil 5. Eso quiere decir que estamos en percentil 2. Mientras que en Estados Unidos, o sea, en la bolsa, estamos en percentil 15. O sea, estamos caro, pero no tan caro. Cuando yo digo percentil 2, quiere decir que el percentil 0 es lo más caro de la historia y el percentil 100 es lo más barato de la historia. En este caso estamos muy cercanos a estar lo más caro de la historia en el investment grade americano y en el high yield americano. No tanto así en el SENBI o en el ENBI, pero en promedio estamos dentro de lo más caro. Entonces, la alternativa tradicional, que es mirar a la renta fija, no es una alternativa tan válida. De hecho, cualquier portafolio que quiera tener una rentabilidad más por encima de la inflación en dólares, eso quiere decir tener una rentabilidad por sobre el 2% en dólares, no puede estar construido por bonos del Tesoro y investment grade. Necesita Porque renta variable. necesita o high yield o SENBI latinoamericano y renta variable. Entonces ese mix el que estamos haciendo. Además que la renta variable tiene una característica interesante que muchas veces te protege de la inflación, porque cuando hay inflación las compañías pueden traspasar a precios y generar algo de margen adicional, pero la renta fija no sube tu cupón. Solo tienes posibles pérdidas de capital. Entonces ahí es donde creemos que hace sentido eh, mantener posiciones en renta variable, a pesar de que hay que asumir y entender que las rentabilidades
probablemente van a ser un poco más bajas en promedio que lo que nos tenía acostumbrado la historia. Otra cosa que estamos haciendo en Credit Corp de manera activa es entregarle a nuestros clientes oportunidades de inversión en activos alternativos. Hemos cerrado algunos negocios en Perú, algunos negocios en Chile, en Colombia tenemos una trayectoria muy larga de fondos inmobiliarios y fondos de factura, de derechos económicos, y estamos creciendo para entregarles a ustedes cada vez mayores oportunidades porque creemos que los activos alternativos también son una de las soluciones para tener estos portafolios con rentabilidades reales positivas, con rentabilidades más allá de la inflación. Y es algo que no estamos descubriendo nosotros. O sea, cuando uno analiza, por ejemplo, el endowment de Harvard o el de Stanford o el de la universidad grande que a ustedes les guste, o donde hayan estudiado, a lo mejor algunos de ustedes, pueden ver que el 40% o 50% del portafolio que tienen esos endowments son activos alternativos. Entonces, hacia allá también estamos migrando los portafolios de largo plazo de nuestros clientes. Obviamente esos activos tienen restricciones de liquidez, entonces uno no puede ofrecerlos a todos, ni por todo el portafolio, pero sí ir probando, ingresando, poner 10%, 20% del portafolio, creo que es algo razonable. Muchas gracias, Klaus. Oye, el tiempo es tirano y se nos han quedado algunas preguntas pendientes relacionadas a metales, a cobre, plata, oro, zinc. Algo nos ha podido comentar al respecto, el comentario de Goldman Sachs, una potencial subida de precio del cobre por encima de los $10,000, la importancia del litio, el oro que puede perder algo digamos, de atractivo. No tanto así conversamos sobre la plata y algunas otras preguntas relacionadas sobre riesgo cambiario Brasil, si es que va a ser uno de los sacrificios frente a la moneda americana, y los movimientos de las tasas de los últimos meses respecto al spread de los bonos. Salvo quieras darnos un comentario chiquito, creo que esto es información que podemos ampliar luego con los clientes. También ha habido mucho interés acerca de la plaza de UK, cómo invertir en esta plaza, qué otros activos o alternativas específicas podría haber, no solamente en UK, sino en México. Cuando hiciste el comentario, también salieron Claro, algunas preguntas. Y creo que todo esto puede ser ampliado a través de los asesores que tiene cada uno de nuestros sí. clientes. Y por supuesto, Klaus, tú y tu equipo también quedan pues a la disposición de los clientes si es que quieren conversar con más detalle. Claro, yo siempre, la primera recomendación para invertir afuera es compren localmente un fondo. Es el vehículo tributariamente más eficiente y es diversificado. Entonces, esa es probablemente la mejor forma de acceder a todo esto. Después están los ETFs, ¿cierto? Que te permiten puntualmente tomar alguna de estas cositas. En términos del oro, yo creo que el oro puede tener todavía una corrección un poquito más a la baja. Lo hemos conversado varias veces, que $1,600 la libra, o sea, no me parece, la onza, perdón, no me parece algo extraño que podamos tocar, pero no volver a los niveles que teníamos en el 2019 porque la cantidad de dinero que hay disponible es muy grande. La plata ha tenido un movimiento extraño y ha habido mucha especulación en torno a eso, así que no podría decirles un número exacto, pero creo que al igual que con el oro, lo que podría pasar es que la plata termine convergiendo a niveles por sobre lo que teníamos el 2019, pero por debajo de los máximos que alcanzamos en algún momento. Hoy día el plata está en 20, 26 casi. No me extrañaría que converja a 24 o a 23 en la misma línea que a lo mejor pueda converger el oro, porque gran parte de esta especulación, la plata, a diferencia del oro, tiene más utilidades industriales, pero obviamente igual se mantiene dentro de los activos de refugio. El cobre, a ver, de nuevo, en el corto plazo sí puede ser que tengamos shocks de precio del cobre que lleven el cobre a niveles más altos. De hecho, Goldman Sachs apunta a niveles que son más cercanos a $5 la libra que a 4, que es lo que yo les estaba comentando. Hoy día el cobre en este momento está tradeando a 4.20. Es un nivel que no veíamos desde hace mucho tiempo. O sea, yo en marzo del año pasado, abril del año pasado, también en este webinar, yo les decía, una de las cosas que va a recuperar rápido va a ser el cobre, porque China está saliendo adelante y China es el principal consumidor de cobre. Yo apuntaba en ese momento que estaba más cercano a $2,5. Yo les decía, esto puede llegar a 3.20, 3.50, 3.80. Nunca pensé que íbamos a superar los $4 tan rápido.
Por eso me mantengo un poco escéptico de que el precio pueda llegar ahí tan rápido, porque ya hemos tenido una subida importante y necesitamos una devaluación del dólar para que el precio del cobre pueda seguir subiendo. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar, pero no apostaría necesariamente a que el cobre llegue a $5. Sí, a 4,5 es algo que podemos ver durante el año. Y corrígeme, el real era lo otro que me faltaba. Sí, Nosotros creemos que el real es otra de las cosas que me gusta bastante. Yo sé que en el corto plazo les dije que el dólar podría fortalecerse. Cuando yo digo que el dólar se fortalece es principalmente contra el euro, contra la libra, contra el yen, contra el yuan. El real tiene vida aparte, no se mueve solamente por el movimiento del dólar, a pesar de que obviamente le afecta. El segundo semestre la va a tener más fácil, porque nosotros esperamos que el dólar se vaya devaluando el segundo semestre, entonces el real la va a tener más fácil. Pero la verdad, cuando uno hace un análisis de lo que se llama real exchange rate o tipo de cambio real, o un análisis de términos de intercambio o de paridad de poder de compra, o diferentes análisis que uno puede hacer de moneda más fundamental, la devaluación que ha tenido el real durante estos 2 años lo ha llevado a ser la moneda más devaluada del mundo. De hecho, si ustedes cruzan el real contra el sol peruano, el real contra el peso chileno, está en los mínimos históricos. Entonces, lo que estamos viendo es que no solo estamos pudiendo comprar una bolsa que no está siendo reconocida todas las utilidades que probablemente va a tener durante el año, sino que además la moneda ha sido tan castigada como Turquía y Argentina. O sea, para que tengan una idea, para poner órdenes de magnitud, la devaluación que ha tenido el real brasileño lo ha llevado a un descuento a un castigo tan grande como el de Argentina y el de Turquía, que son países que están en otra escala de problemas. O sea, yo sé que Brasil no es un paraíso, pero Argentina y Turquía están en otro nivel de problemas y además con un nivel, como yo les decía, no hay tampoco un trigger que pueda generar un cambio de tendencia, mientras que en Brasil la vacunación sí potencialmente puede generar ese cambio. Así que eso como va a poder agarrar así como preguntas rápidas, todas esas, pero muchísimas de verdad, gracias. nosotros estamos todos los meses contestando estas preguntas. Si quieren algo más específico, a lo mejor a través de su asesor, a través de su banquero, y obviamente recomendarles de nuevo que toda esta recomendación, todo este trabajo que nosotros les mostramos hoy día, es un trabajo que nosotros hacemos día a día. No es que nosotros preparemos una presentación. Yo aquí lo que les traigo es el resumen del trabajo de mi equipo regionalmente que alimenta todos los mandatos que tenemos y que además alimenta los fondos de acciones internacionales que sus ejecutivos tienen disponibles para ustedes, los fondos de renta fija internacional que los van a diversificar y encontrar oportunidades, y también los fondos balanceados que tenemos disponibles. Así que súper invitados a que si les gusta un poco las ideas que estamos planteando y quisieran haber comprado el día que nosotros decidimos comprar, porque de repente yo hoy día les digo, mira, lo que estamos haciendo, hace 2 semanas compramos esto, pucha, si quisieran que en su portafolio eso hubiera pasado hace 2 semanas, también los fondos y los mandatos son el vehículo a través del cual nosotros ponemos a disposición de ustedes esos movimientos en el timing exacto. Buenísimo. Quiero agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias. Espero haya sido esto de gran utilidad para ustedes. Y finalmente los invitamos nuevamente a conversar con sus asesores, conversar con sus ejecutivos para cualquier consulta adicional. Les vamos a hacer llegar el link con la grabación de este webinar, la conversación con Klaus. Y finalmente, como siempre, recordarles que no olviden completar la encuesta. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo próximamente. Hasta Un luego. gusto, que estén muy bien y que ojalá se mantengan sanos. Adiós.